se sigue reclamando desde un lugar equivocado, desde un lugar en que no tiene fuerza, porque estamos mirando como niños del dolor de aquel momento. Muchos dicen hay que ver el niño interior. No, hay que ver el adulto, qué le pasó al niño y dejar de mirar como niño para comenzar a ver como adulto y decir yo tengo 40 años o la edad que tenga, ese lugar que he tomado no tiene fuerza para mi vida y en ese lugar a donde todo me desordenó no voy a tener éxito en mi trabajo, no voy a tener éxito con mis parejas, no voy a tener éxito con el dinero. Las constelaciones es sentir lo que pasa por el cuerpo cuando estamos mirando un tema y la gente empieza a comprender qué está sucediendo realmente y que no es algo mental. Si queremos resolver desde la mente, no estamos entrando, digamos, en lo que es la esencia de las constelaciones familiares. Traemos este tema porque ustedes desde el primer instante, desde nuestro primer contacto con la comunidad, quisieron que hablemos de constelaciones familiares. Bienvenido, Ezequiel Porcara. Un placer tenerte en nuestro programa y poder charlar con nuestra comunidad también. ¿Cómo estás, Sol? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar acá en este hermoso canal. Y bueno, compartir un poco la experiencia de las constelaciones familiares, compartir lo que se vive en las constelaciones familiares y gracias a vos por darme esta oportunidad de poder contar a la gente lo que son las constelaciones familiares, ¿no? Si tuvieras que explicarle a nuestra audiencia que quizás muchos de ellos no sepan nada de constelaciones familiares, ¿cómo lo explicarías? Las constelaciones familiares básicamente es poder mirar y ordenar aquello que cayó en desorden anteriormente, por lo cual hoy nos lleva a un conflicto o a un problema que no estamos pudiendo resolver y de alguna manera se torna algo repetitivo en nuestra vida. Como te conté anteriormente, en cada entrevista o cuando me preguntan qué son las constelaciones, la verdad es muy difícil poder explicar realmente cómo llega la constelación o cómo mira tu alma las constelaciones familiares, porque realmente es una propuesta desde el alma, no desde la mente. Entonces, cada vez voy cambiando de alguna manera de acuerdo a la experiencia que voy tomando, la definición de las constelaciones familiares. Y de alguna manera lo trato de llevar lo más fácil posible o de alguna manera trato de que la gente lo pueda mirar en lo simple para que desde ese lugar pueda el alma mirar lo que está pasando. Pero realmente las constelaciones es sentir lo que pasa por el cuerpo cuando estamos mirando un tema y la gente empieza a comprender qué está sucediendo realmente y que no es algo mental. Si queremos resolver desde la mente, no estamos entrando, digamos, en lo que es la esencia de las constelaciones familiares. Entonces, desde el movimiento del alma es lo que se puede mirar y poder empezar a ordenar todo aquello que en algún momento se desordenó en nuestro sistema familiar. Por lo cual hoy nos lleva a tener comportamientos y la misma vida nos presenta como desafíos que queremos de alguna forma resolver con la programación que ya tenemos. Entonces, cuando digo programación, me vuelvo a referir a la mente. Cuando digo programación, es que nosotros en nuestro ADN ya tenemos, se dice que antes de nacer incluso, toda la programación armada.
Entonces, de alguna manera, vamos transitando nuestra vida con traumas y conflictos en base a esa programación. Y al tener en cuenta que la programación o la mente dicen que solo maneja el 3% de la información del inconsciente. El 97% de la información o de ese inconsciente lo podemos mirar a través de las constelaciones. Es como que hoy, al estar tan vigente este concepto, busca a través de las constelaciones como respuestas mágicas, como soluciones mágicas. Exacto. Y bueno, por ahí no sería el camino, ¿no? Entonces ahí también ponemos a las propias constelaciones en un campo de creencias. ¿Y qué hablamos cuando decimos un campo de creencias? Aquello que queremos que venga la solución rápida o que sea milagrosa. Las constelaciones no son ni milagrosas ni resuelven absolutamente nada en sí desde el lugar de la mente. Entonces, ante la necesidad imperiosa de querer llegar al núcleo del problema, a querer resolverlo, estamos de alguna manera alejándonos más de esa búsqueda profunda. Y todo lleva a un proceso. Por eso se trata de ordenar. En ese orden está la solución. Pero es un orden que lo requiere el alma. Es un orden en el cual el alma puede mirar qué fue lo que pasó anteriormente y qué es lo que está pasando ahora con los ojos de adulto. ¿Y por qué digo de adulto y no me refiero a la edad? Porque las constelaciones se trabaja con adultos. Y puede tener la edad que quiera, pero si no está disponible para mirar como adulto y no desde el trauma que lo marcó por su propia programación, bien. A ver, vamos a dar un ejemplo. En una corta edad, el niño, entre los 4 o 5 años, mira a sus padres y de alguna manera quiere salvar aquello que ya anteriormente y por generación y generación fue ocurriendo o fue traumático para el sistema familiar. El niño no lo sabe, ¿no? Todos pasamos por esa situación. Lo que hace es, en esto que se dice yo por ti o yo como vos, hace que tome esa posición el niño en una mirada superior, ahí estamos en un desorden, ¿no? Superior a los padres, y lleve ese conflicto durante toda su vida queriendo resolverle los temas a los padres. Sería como, se me ocurre el ejemplo, bueno, mi padre abandonó a mi madre. Yo ante ese dolor empiezo a suplir a mi papá, ¿no? Cuido a mi mamá, generalmente también se da mucho en varones, ¿no? Sí. Ocupo ese lugar de hombre de la casa y ahí claramente hay un desorden. Pero ¿qué pasa con ese lugar y esa fuerza que debería tener esa persona con su propia vida? Es que lo que sucede es que al ser adulto, en edad, continuamos mirando con esos ojos. Claro. Entonces se sigue reclamando desde un lugar equivocado. Se sigue reclamando desde un lugar en que no tiene fuerza. Porque estamos mirando como niños del dolor de aquel momento. Claro. Bien. Entonces, es esto de que yo le llamo, muchos dicen, hay que ver el niño interior. No, hay que ver el adulto, qué le pasó al niño y dejar de mirar como niño para comenzar a ver como adulto. Claro.
y decir, yo tengo 40 años o la edad que tenga, y ese lugar que he tomado no tiene fuerza para mi vida, Claro. porque ese lugar me desordena todo. Y en ese lugar a donde todo me desordenó, no voy a tener éxito en mi trabajo, no voy a tener éxito con mis parejas, no voy a tener éxito con el dinero. Porque estoy ocupando un lugar que no me corresponde y un rol que ya no me corresponde. Es un rol de niño y aparte quizás haber asumido por fidelidad ese lugar de padre, ¿no? Exactamente. Y así... Todo es por amor. Sí. Bien. Todo es por amor. Entonces, el niño lo hace por amor, pero creció y lo sigue haciendo por amor, creyendo de que va a resolver aquel conflicto que generación y generaciones fueron transitando, y no tiene la fuerza para hacerlo porque llegó al último. Entonces, lo que permite las constelaciones, y acá voy a un tema que es esto que comencé diciendo anteriormente. En cada entrevista o cuando tengo que contar qué son las constelaciones, voy un poco transmitiendo lo que voy mirando y toda la información que puedo obtener de los encuentros. Entonces, yo lo denomino de esta manera. Nosotros cuando entramos a una constelación, entramos a un campo de energía. Bien. Es un campo de energía que vamos a suponer que sea donde en todo este lugar hay un cableado eléctrico. Claro. No sé si se ve. Bueno, acá está todo muy prolijo, pero es un cableado eléctrico, como los cables que están aquí alrededor. Pero es simplemente eso, un cableado eléctrico de energía. Y que Bien. transmite información. Bien. Esa es nuestra vida y nuestra programación. Nosotros entramos a este cableado eléctrico sin juicio, sin moral, sin querer poner emoción ni nada. Solo miramos de dónde viajan esos cables. Bien. Y podemos observar el desorden que tiene ese cableado eléctrico. A partir de ese cableado, imaginemos como un decodificador. ¿Bien? Bien. Que tiene la salida de ese cableado. Y ese decodificador nos proyecta en la vida nuestra realidad. Tu trabajo, tu hija, tu pareja, todo lo que pasa en nuestra realidad. Entonces, nosotros venimos desde el conflicto que nos representa nuestra realidad, y en esta realidad, a partir de ese decodificador que nombramos, ahí ya entra la mente con este 3% de la conciencia, que es la programación, a donde le pone la moral, le pone las emociones y le pone todo lo que después lo vamos a mirar a través del eneagrama. Por eso el eneagrama nos sirve como una herramienta fabulosa, o la astrología como una herramienta fabulosa para poder identificar qué está pasando a partir de ese decodificador del cual estoy nombrando. Entonces, cuando yo me entro al campo a trabajar, puedo mirar en estado puro el cableado eléctrico, de donde nace cada conflicto, cada cosa que después mi realidad me lo muestra. Entonces, cuando yo estoy trabajando en ese lugar, el cuerpo es el que habla, el cuerpo es el que se manifiesta. Entonces, por eso en las constelaciones se ven las representaciones de cada uno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un cableado con energía. Bien, por ahí la gente que nos está escuchando no participó nunca de una constelación, y lo que se preguntan, que es lo que también me preguntaba yo cuando no sabía
y no había participado de eso, es ¿cómo es? O sea, vas a un lugar, hay las personas que están participando, que cumplen ciertos roles, o ¿qué hago? O sea, llego a un lugar a constelar. ¿Cómo se constela? Sí, están las sesiones individuales, que es el constelador con el consultante, donde se trabaja uno a uno, y desde ahí pueden desplegar todo el tema. Y si no, en las grupales, donde nos colabora muchísimo. Pero ¿qué pasa en las grupales? Y pasan en lugares donde todavía están como queriendo mirar qué son las constelaciones y no se anima. La gente tiene como de alguna manera una cierta vergüenza o un temor de que no sé quién va a ir y yo tengo que exponer y todo Pasa mucho acá, sí. En todos lados. Sí. La verdad es que las constelaciones grupales nos colaboran de una manera increíble. ¿Por qué? Porque son muchas personas disponibles a trabajar en este campo, en lo cual hace que la energía de cada uno y el sistema de cada uno se ponga a disposición para el sistema del otro. Entonces, de esa manera pueden ubicarse en sintonía entre todos y entre todos colaboran. Vuelvo al mismo punto gráficamente que estoy hablando de este cable eléctrico que parezco un electricista más que un constelador, pero vuelvo al mismo punto Cuando nosotros entramos a mirar esos cables eléctricos de energía, no hay moral, no hay juicio. Todos somos por igual y todos pertenecemos. Entonces, desde ese lugar podemos hacer un gran paso para nuestra alma. Y déjame aclararte esto. Desde ese lugar ya no estamos posicionando como adultos, ¿bien? Porque estamos queriendo ordenar algo que ya dijimos, ya está, ya estoy cansado que me pase esto. Necesito otra cosa. Necesito mirar, necesito un poco de tranquilidad, un poco de amor en mi corazón. Y bueno, generalmente es también, ¿no? Cuando llega ese conflicto, esa crisis, esa búsqueda, es porque algo está en conflicto con uno mismo, pero también sentís ese vacío, no sé más por dónde ir. Generalmente se busca Claro. así las constelaciones de acuerdo a la experiencia vivida. Pero entonces, quisiera transmitirle la imagen a las personas, ¿no? O sea, vos vas a constelar. Hay un constelador. Bueno, vamos a hablar después que puede haber dos. Pero hay un constelador. Generalmente el miedo de muchas personas es esas personas que están ahí, ¿saben de mi historia? No te conocen, no No. saben. Y empiezan ¿a qué? A representar situaciones o empiezan a representar a ancestros, personas. Tal cual. Empiezan a representar lo que el constelador está proponiendo en el campo, pero por una cuestión de energía que se está manejando, en donde todos están colaborando desde su sistema respetuosamente con el otro sistema. Entonces, no tan solo colabora a la persona que está constelando, sino colabora a la persona que está participando en sí misma, porque hay algo que seguramente le va a tocar en su alma. Me pasó, a ver, quizás esto le sirva a la audiencia, me pasó que la primera vez que constelaba salía de acá de la radio medio rápido porque ya llegaba tarde al horario de constelación. Ingreso despacito, ya estaban en el campo, ya se estaba constelando, ingreso despacito para ubicarme y la consteladora me dice, Soledad, pasa. Yo no entendía nada, pero nada, no sabía ni qué era, pasar a dónde, qué, ubícate. Yo digo, ¿ubicarme a dónde? No sabía qué era el campo, no sabía nada. Y bueno, me paro en un lugar a donde digo, bueno, acá. Y me dice, bueno, ¿qué sentís? Yo,
Y de golpe empecé a sentir, no sabía nada, no sabía absolutamente nada, no sabía qué eran las constelaciones. Y empecé a sentir emociones. Me dice, bueno, ¿qué sentís? Tengo ganas de decir algo. Y empecé a decirle a alguien que estaba delante, que no conocía, cosas que me salían decirle. Y expresaba emociones, calor, frío, ganas de llorar. Terminé llorando, diciéndole palabras que yo no tenía idea por qué se las decía. Me hacían preguntas, mirás acá, ¿viste esto? No, yo no veo nada, la veo a esta persona solamente y le quiero decir esto, y lloraba. Bueno, termina la constelación, yo no sabía nada de su historia. Cuando termina, me la cuentan en la historia y ahí también comprendí que estaba muy ligado con lo que yo iba a constelar también Exactamente. ese día, sin saber nada. Es como para transmitirle al público que por ahí uno no es que va con una historia, con un guión que te dice el constelador, cuando pasa esta persona, vos tenés que decir esto, sentir esto. No, no, no. No, 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 no. es Y de energía. hecho, la mayoría de las veces, si hay una cantidad de personas donde no se llega con el tiempo, la gente se va totalmente conforme porque miró en las constelaciones de los demás que ya resolvió algo. Pero ¿quién miró? Su alma. Su alma entró al campo de la información para mirar lo que está pasando. Ahora bien, no es un milagro esto. El alma solo mira y ya tiene un movimiento. Eso ya tiene un efecto en su vida. ¿Para qué tiene un efecto en su vida? Porque ya toma una información en su programación. Lo que hace es que luego, después de ese decodificador, empiece a mirar lo que le está sucediendo y empiece a tomar decisiones como adulto. Desde ese lugar de adulto. Pero solo lo puede hacer teniendo fuerza. Porque si no, lo está haciendo como lo venía haciendo anteriormente, en forma repetitiva. ¿Y cómo hace para tener fuerza a partir de lo que miró en el campo? Es que el primer orden es el de la pertenencia, ¿no? Entonces, nosotros, todo ese cableado se pone en funcionamiento cuando miramos a nuestros padres. A partir de ahí empieza a funcionar todo el cableado eléctrico que tenemos. Bien o mal, no importa. Eso nos da fuerza para hacer los movimientos. Entonces, nosotros hoy estamos trabajando de alguna manera en una forma como más directa, ¿no? Pudiendo entender como adulto que ya necesitamos resolver algunas cuestiones que duelen a nuestra alma. Me gustaría, para ser más gráfica por ahí con nuestra audiencia, que nos des ejemplos. ¿Qué puedo ir a constelar? Ejemplos de experiencias que se resuelve, entre comillas, o qué se puede ver en esa constelación, o qué podemos poner en consciente en esas constelaciones. Bien. Algunas que otras experiencias, porque por ejemplo, constelamos a papá, a mamá, constelamos un conflicto, podemos constelar. Se puede constelar todo siempre y cuando mantengamos un orden, porque de alguna manera las constelaciones requieren de un orden. Entonces, nosotros para constelar debemos primero ordenarnos y mirar de acuerdo a la jerarquía a quién podemos constelar. Es decir, yo puedo constelar a mis hijos, a mi trabajo, a todo lo que tenga, lo que sea referido a mí. Yo no puedo constelar a alguien superior a mí. Bien. Bien. No Si puedo constelar un problema de mi mamá o de mi papá. No, absolutamente. Mi mamá está enferma de una enfermedad terminal, yo no puedo ir a constelar por ella. No, porque eso es el respeto que se requiere para mantener ese orden. Bien. ¿Y por qué decimos esto? Porque de esa manera nosotros ya estamos poniéndole un poco de luz a nuestro sistema. A partir de nuestra constelación o de nuestra mirada,
nosotros le estamos dando luz a nuestro sistema. Le estamos dando un poco de amor a nuestro sistema, que quizás antes nunca se vio. Y eso ya tiene un efecto en sí. Bien. Entonces, siempre nos va a llevar a mirar de qué manera está conectados estos cables, ¿no? Como hablábamos en el patio anteriormente, uno con la mente de este lado dice yo quiero ir por acá y enchufas algo donde no va el enchufe ahí, o sea, no es ese el punto. Entonces, mirarlo en lo profundo desde cada uno, tomando a los padres, nos permite ampliar la mirada sistémica. Podemos estar varios programas con esto, es muy amplio. Sí. Nos dicen, mediante las constelaciones familiares, ¿puedo saber el motivo de elegir amores no disponibles? Sí, se constela la pareja. Se constela la pareja y ahí vas a ver de a dónde viene ese patrón o... Fundamentalmente, lo primero que se ve es la disponibilidad que uno no tiene para tener pareja. Bien. Porque es lo que hablábamos recién en el patio también. No es lo que uno quiere, ¿no? O sea, con la mente uno quiere muchas cosas, pero la que decide es tu alma. Entonces, cuando no estás mirando y estás entretenido con otros temas que aún no pudiste resolver, de esta mirada, como decíamos, del no adulto, no llega a la pareja porque estás en conflicto, estás desordenado. El desorden te trae al no éxito, te trae a... Entonces... Lo podemos traspasar, traer claro. al dinero también, ¿no? A todo, o sea, a todo, absolutamente a todo. No estás disponible. ¿Por qué no llega el dinero? Y quizás yo no esté disponible para eso. Más allá de que podemos mirar qué fue pasando en nuestro sistema para que yo pierda el dinero, ¿no? O no me alcance, o no... se ve en el sistema todas las estafas que fueron. Entonces, bueno, desde ese lugar, uno con mucho respeto puede devolverle a aquel que ha producido digamos, el desorden en algún momento y decirle yo ya no lo puedo llevar. ¿Por qué? Porque todo requiere de una compensación. Bien. Esta es una forma de mirar, homeostasis se llama, que es, todo necesita una compensación. Pero ¿qué pasa en esa compensación? Si nosotros seguimos mirando como niños en el conflicto de nuestra programación, lo único que vamos a querer hacer es reparar lo que pasó o llevar, y ahí es donde viene esta frase de ese yo por ti, lo que no pudo resolver nuestra mamá, nuestro papá, nuestro abuelo y todo lo demás. Entonces, al no hacerlo consciente, lo único que vamos a llevar es más sufrimiento, porque estamos desordenados, de mucho peso para nosotros. Entonces, si hubo mucha tristeza anteriormente, pues yo me permito ser feliz. Y así ordeno ese sistema. Bien, pero no, primero veo. Claro, obvio. ¿A dónde estuvo la tristeza? Y eso es lo que me dan las constelaciones. Exacto. Tengo que ver, de eso se trata. Es de lo único que se trata. Tengo que ver. Es de mirar, nada más. Por eso las constelaciones no las llevamos a ningún lado donde esté vinculadas con las creencias. Porque es solo mirar. Es solo ser consciente del poder que nosotros mismos tenemos. ¡Qué fabuloso! Wow. Sí. No necesitamos de más nada ni de más nadie. Somos los creadores de nuestro propio sistema, pero necesitamos mirarlo. Y a través de diferentes herramientas te dicen exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, las constelaciones familiares tienen eso tan especial. Bien, pero si yo soy como coach en Enneagrama, te digo,
vamos, ponele fuerza, tenés que salir adelante, levantate en la vida, porque levantate en la mañana y sonreís. Y yo, sí, pero no puedo. Es más fuerte. Pero no puedo porque es mi cuerpo el que está sufriendo. Entonces con mucho respeto lo miramos, con mucho amor lo miramos. Y desde ese lugar podemos empezar a darle lugar a todo, incluso hasta el propio sufrimiento. Porque es como hablábamos anteriormente, no tengo pareja, pero también me permito no tenerla. Y también me permito no estar disponible. Porque por ahora no puedo. Y me voy a quedar acá todo el tiempo que sea necesario. Hasta que mi alma pueda. La aceptación. Totalmente. Hay una frase que siempre me viene, ¿no? Lo que más se resiste, persiste. Totalmente. Tiene que ver muchísimo con las constelaciones. Nos preguntan, ¿las constelaciones tienen alguna base científica? Hagámoslo cortito porque nos quedan muy poquitos minutos y quiero ir a Enneagrama, quiero ir a tu método. ¿Qué es científico? ¿Qué no? Es muy amplio. El creador de las constelaciones familiares, nosotros nos basamos en el descubrimiento de Bert Hellinger y en todo lo que él hizo por las constelaciones y nos brindó esta hermosa herramienta. Pero científico es, a ver, si vos lo vivís, vos lo sentís y vos lo ves, ya no hay mucho más que... Exactamente. Claro, a ver, hay muchísimas herramientas que nos colaboran, ¿sí? Para poder llegar a lo más profundo de las constelaciones. La biodecodificación, por ejemplo, que hoy le llaman biodescodificación, pero en realidad son las 5 leyes de Hammer, en el cual el doctor Hammer las descubre que toda enfermedad o síntoma está atada a una emoción, ¿no? Y junto con Hellinger hicieron un gran trabajo. Entonces, esto es fabuloso. Tomar esa herramienta para beneficio nuestro es genial. Es un gran regalo. Es un regalo de la vida. Que más allá si lo creo o no, el poder abrirse a experimentarlo. Y por ahí también me gustaría quizás que lo dejemos en claro, si es posible, que no tiene que ver con mucha gente me ha preguntado directamente, las constelaciones tienen algo que ver, llaman a algunos espíritus de los abuelos, de esto, no tiene que ver con espíritus, con... Claro, no, absolutamente. Nosotros como adultos y con mucho respeto miramos lo que nos está pasando, nada más. Nada más. Bien. Nada más que eso. Dentro de estas constelaciones familiares, estás desarrollando una forma diferente, una dinámica diferente, que son las constelaciones dúo. Sí. Contanos un poquitito de eso. ¿Cuál es la diferencia con la modalidad general de las constelaciones? Esto que ya contamos, ¿no? Yo estoy fascinado con las constelaciones dúo. La verdad que estoy fascinado como lo está seguramente mi colega Alejandra Traube de Santiago del Estero. Ella es consteladora y astróloga. Entonces, nosotros trabajamos en forma grupal o individual, 2 terapeutas con el consultante o con el grupo. Es muy increíble porque nosotros ni siquiera hablamos. O sea, con Ale nos brindamos al campo y ella desde su mirada y puede percibir todo lo que está pasando y lo filtra por la astrología y yo desde Enneagrama, donde después se une en lo mismo. Enneagrama y astrología, lo mismo. Entonces, nosotros nos quedamos fascinados. Ahí estamos viendo un poquito el símbolo de Enneagrama, porque bueno, mucha gente, astrología quizás es más conocida, Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento, también muy antigua, en la cual nos brinda información sobre 9 características o 9 tipos de personalidades que hay en la humanidad.
Bien, entonces nosotros nos podemos identificar a través de uno de esos 9 eneatipos que se llaman. A su vez, cada uno de esos eneatipos interactúa entre unos y otros. Bien, entonces, cada uno de ellos tiene una característica diferente, pero como digo, se unen a la vez, ¿no? Este tipo de herramienta hoy incluso lo está aprovechando mucho las empresas porque, ¿qué pasa? Para toma de personal, por ejemplo. Bien. Entonces, en un estudio de Enneagrama, te pueden hacer con... ¿Cómo se hace? ¿Cómo sacás tu enneagrama o el de un empleado? En una entrevista, ¿no es cierto? Donde te puede hacer varias preguntas y ahí pueda ir identificando. Lo que hace esto es muy interesante, por ejemplo, en las empresas, en la toma de un personal que tal puesto requerido se solicite para tal eneatipo. No puede estar otro porque duraría 2 segundos. Entonces, alguien que necesite estar sentado, concentrado, mirando la pantalla, un eneatipo 7 no podría estar ahí. Claro. Inmediatamente tiene una buena... Bien, desde ese lugar hasta el autoconocimiento profundo nos permite mirar con el eneagrama, nos permite entrar en todas las emociones desde la luz y las sombras que lleva cada eneatipo y cómo interactúa entre sí. Lo que yo le llamo el arte de relacionarse, porque es fabuloso. Técnica o el identificarnos con un enneagrama, con mi perfil, digamos, dentro de ese enneagrama, me va a ayudar a vincularme y a Exactamente. sobre todo con las relaciones, ¿no? Que no tan solo vínculos sexoafectivos, sino como madre, como... Primero empiezo en una búsqueda interna desde la herramienta del enneagrama, en una búsqueda interna de autoconocimiento. ¿Para qué? Volvemos al ejemplo anterior de las constelaciones. Yo a enneagrama lo llevo a las constelaciones mucho porque me sirve mucho como herramienta. Desde este decodificador que habíamos dicho, en la realidad, yo tengo que saber a dónde estoy parado en la realidad. ¿Cuál es mi luz? ¿Cuál es mi sombra? ¿Cuáles son, con qué me nutro? ¿Cuáles son mis alas? Las alas son los números de cada costado. Entonces, ¿qué me da fuerza? ¿En qué eneatipo me desintegro? ¿Para huir o para resolver algo? Entonces, entendiendo cómo está compuesta mi programación, puedo pasar a este otro lado a mirar cómo la ordeno. Claro. Mira, pasó algo muy loco. Estuvimos hablando menos de un minuto de enneagramas afuera, y no sé en qué momento me dijiste sos un tipo 3. Wow. Y porque después de estar 5 horas contestando un formulario, cuando me lo hicieron, bueno, me dio tipo 3 y cuando me dijiste tipo 3, pero yo no llené ningún formulario. ¿Cómo sacaste que era tipo 3? El enneagrama se divide en 3 triadas, o sea, en 3 partes, ¿no? Como vemos, la parte de arriba son los eneatipos cuales la energía que lo domina es la visceral, es aquella que pasa por su cuerpo. Está en el 8, en el 9 y en el 1. Las características rápidas de cada eneatipo, el 8 es el líder. Te voy a poner, lo vamos a hacer más dinámico, te voy a poner un ejemplo. Dale. El 8, Donald Trump, por ejemplo. Ajá. Bien, un líder. El 9 es un conciliador, es aquel que está siempre en la búsqueda de su paz interior. El 9 ha sido Buda, Jesús. Y el eneatipo 1, el perfeccionista. Aquel que quiere tener todo
en orden, Ajá. totalmente en orden, ¿no? Y su vida se basa en el orden. Bien. Luego pasamos a la tríada de los emocionales. El 2, el Uf. 3 y el 4. El 2 es el ayudador, aquel que está siempre Ujú. disponible para los demás. Pero como vimos Uf. anteriormente a una de tus Ajá, compañeras, sí. estábamos hablando inmediatamente fue Ayudar a a ayudar otro a otro y y no se quedó escaparse. en la charla. Bueno, ¿qué está sucediendo con eso? O sea, no es que lo haya hecho en forma, Ujú. digamos, a propósito, sino que su programación es así, ¿no? Pues le cuesta mucho mirarse internamente, le cuesta mucho entrar a, a estar con la persona, Para con el sí. ser, ¿no? Está más para el otro. Totalmente. Está disponible. Le dicen que es una ambulancia de una ONG andante, o sea, ayuda a todo el mundo, ¿no? Entonces, que aquí vemos, combinado con las constelaciones, en los órdenes de la ayuda, que es uno de los pilares de las constelaciones familiares, donde es bastante peligroso y complicado y difícil no respetar el destino de la persona. Wow. Sí. ¿Por qué? Porque cada uno, como tiene su propio destino, es muy importante respetárselo. Y con este propósito de ayuda, estoy interfiriendo en el destino de la persona. Lo que hace es que le perjudico al sistema familiar de la otra persona y a su vez perjudico mi propio sistema familiar, porque no estoy respetando el orden. Bien. Entonces, Hay que, son sí, cosas tener cuidado. importantes, Por ¿no? ejemplo, si teníamos eras de el identificar si sos de tipo 1, tipo 2, tipo 3, es la parte visible, pero también hay otra contraposición. Esas alas, ¿cómo Claro, era? el ala es cuando yo me voy a, digamos, los números de los dos costados. Yo soy 7, tengo ala en 8 y tengo ala en 6. Tomo energía de ellos dos. Pero Sí. tengo flecha. Como verás, el 7 tiene una flecha en el 1. Bien. En el perfeccionista. Entonces, yo puedo tomar la energía del 1 a mi favor para desintegrarme del desorden que tengo como 7. Porque yo como 7, o línea tipo 7, le escapa a todo lo que tenga que ver con las estructuras y el compromiso y todo lo demás. Entonces, para poder centrarme y poder, digamos, mantener un equilibrio, tomo la energía del 1, que es el del orden. Entonces, ahí vi un reel muy lindo que decía de Darín en una serie que lo interpela a la mujer y le dice, pero vos estás vendiendo algo que es falso, o sea, prometés viajes, pero vos lo que necesitas es orden, amor y orden. Y sí, verdaderamente es así. El 7 necesita amor y orden, Ujú, porque en su sombra ujú. tiene todo desordenado. Claro. Mostrás Entonces, una cosa claro, y... entonces necesita tener un poco de orden, ¿no? Te cuento una característica rápida, cómo se desintegra y cómo toma la energía de uno y de otro, ¿no? De acuerdo a la flecha que tenga. Bien, bien. ¿Algo más sobre enneagrama que sea importante? También se lo puede hacer, esto es en una persona, pero también se puede hacer un enneagrama de una empresa, de un grupo. Sí, claro, como te digo, digamos, para ubicar y ordenar, también están las constelaciones empresariales, ¿no? Que toda empresa tiene un alma. Lo que hace es que también requiera de un orden. Entonces, seguido de esta herramienta, uno puede ordenar en qué puesto ocupa tal, en tal jerarquía, si es tal eneatipo, mejor darle un lugar que corresponda para que tome la energía
que tiene para brindarla bien a la empresa. Pero a su vez, la empresa necesita un orden. Bien, me interesó desde el primer momento que tomamos contacto esto de constelar también las empresas, emprendimientos, quizás, ¿no? Yo encaro un emprendimiento, una empresa y por más de que haga todo bien, bueno, no avanza, ¿no? Vuelve a caer en alguna cuestión de, no sé, fraude. No sé, me estafaron nuevamente. ¿Cómo con las constelaciones, cómo puedo verlo a eso? ¿Cómo puedo cambiarlo a eso? ¿Cómo? Bien, como te digo, cada empresa tiene su alma y es el alma de los dueños de la empresa, lo cual se constelan a los dueños de la empresa. Desde ese lugar se empieza a ordenar y a mirar primero lo que tenga que ver con la empresa en sí, netamente, y luego lo que tiene que ver con la parte sistémica de los dueños de la empresa, ¿no? Entonces, yo traigo una quiebra o un fraude porque, bueno, mis ancestros de Italia se quedaron con tierra que no eran de ellos y, bueno, yo soy comerciante y así, ¿no? Para darte un ejemplo y ser bien claro, sobre todo las empresas familiares, ahí es donde más se produce el desorden. En la empresa familiar de mi familia tuvo un conflicto porque estaba todo desordenado. Yo ocupé el lugar de mi papá. Claro. Y desde los 19, 20 años hasta los 30 me creí Superman. Pertenecía a la Cámara Argentina de Supermercados, me junté con More, o sea, 1000 cosas hice. Pero era la fuerza de mi papá, no era la mía. Y al tiempo la empresa no funcionó. Porque los dueños de la empresa eran mi papá y mi mamá. Al haberme puesto a mí en el lugar de mi papá, la energía no fluye. ¿Se entiende? Entonces, eso es un factor Totalmente, claro, es como enorme para que el ejemplo que dábamos, o sea, yo ocupé el lugar de mi papá yo ocupé el lugar de mi papá. en mi casa con mi mamá. Y era demasiado peso para mí, porque yo no lo podía sostener. Claro, porque no te quedaba energía para tu propia vida, porque estabas viviendo. No tan solo eso, sino que yo tenía energía de más, pero esa energía de más no estaba canalizada. Es Claro. decir, tuve un montón de accidentes, tuve un montón de cosas porque me llevaba el mundo por delante. Entonces, esa energía no tenía un canal que el que debía tener, que era el de la propia empresa. Y con mi soberbia estuve por encima de todo lo que sucedía en la empresa. Rompiste ese orden de jerarquía. Con una soberbia total. ¿Qué nos pasa? Y Que la empresa, creemos que podemos. Por supuesto que no funciona. Bueno, todas estas cosas se pueden constelar a través de también constelaciones Sí, claro. empresariales, a donde, bueno, para ir cerrando, tenés la mayoría, captás muchísimo varones, público masculino, el 90% del público que busca constelar, obviamente, y bueno, y después de allí se acercan también a este mundo y empiezan a indagar también por cuestiones más individuales y de su vida, y esto es buenísimo. Bueno, tenemos para hablar tanto de ese impresionante. Sí, la verdad que es muy amplio. Estamos llegando como ya al límite del tiempo. Y en eso quiero que, si querés, hacer un recorrido de estos temas que vinimos hablando y dejarnos por ahí una enseñanza, un mensaje, o por allá, y también dejarnos algún caminito quizás, o una guía
para este mundo, ¿no? De las constelaciones, del eneagrama, o si querés, de estas herramientas que como ya lo dijimos recién, son un gran regalo y que nos podríamos permitir por lo menos experimentar. Bert Hellinger nos dejó un legado muy, muy importante, muy grande, muy grande. Como te dije yo, hice eneagrama, biodecodificación, pero cuando llegué a las constelaciones familiares realmente dije, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Entonces, que está disponible para todos. En estos tiempos que corren de mucho conflicto, de mucha grieta entre unos y otros, no sirve de nada estar en esas antípodes de quién es quién, porque solo hay campos también de energía que se alimentan de eso, ¿no? Y entregarle nuestra energía no tiene sentido. La guardemos para nosotros. Nosotros mismos podemos hacer un gran cambio internamente en nuestro sistema familiar. A partir de ahí, toda nuestra realidad empieza a cambiar. Y es esto del arte de relacionarse con unos, con otros y poder llevar un mundo mejor. Tenemos las herramientas. Las constelaciones son fabulosas. Son fabulosas. Yo, la verdad que tomé la decisión de comenzar a hacer esto y cada vez me sorprendo más. Cada vez me sorprendo más. Soy un agradecido de que puedo estar viviendo este tiempo con las constelaciones en esta época de mi vida, con mis hijos. O sea, trabajar con mis hijos es fabuloso. Es fabuloso. Y no fue fácil. No fue para nada fácil. Todo lleva un proceso. Todo lleva un tiempo. Soy muy agradecido a mis maestros, a mi maestra que me enseñó y me dio todas las herramientas, a mi maestra de biodecodificación que me brindó todas las herramientas y que me llevó a las constelaciones. La verdad que un agradecido con todos. Y ahora pongo a disposición, en beneficio de muchos, la herramienta de las constelaciones familiares. Creo que escuché muchísimo y también viví muchas experiencias de constelaciones, y cada vez que alguien que ha vivido la experiencia, o por lo menos la gran mayoría, es como un camino de ida, ¿no? Un camino de ida, lo siente como eso, un antes y un después, es un regalo. Sí. Incluso hasta de aceptación, porque muchos piensan de que vas a curarte de una súper enfermedad, y muchas veces no se trata, muchas veces se pudo hacer, pero se trata por ahí de aceptar, se trata por ahí de honrar y no buscar culpables atrás, o como en los ancestros, porque muchas veces se dice así. Y eso, constelaciones familiares es un regalo que hay que experimentarlo. Así es un regalo y un poco de luz y amor que llevamos a nuestro sistema, ¿no? Bueno, nos vamos con este regalo, ¿no? Que todo está relacionado con este sistema de orden, de equilibrio, que somos parte de un todo, y que no estamos aislados, ¿no? Que no estamos aislados. Totalmente. Todo lo que pasa en nuestra realidad ya está creada por nosotros y tenemos que interactuar con ella. Todo tiene información. Todo tiene información. Si esa información que está de este lado del decodificador que le llamo, lo podemos mirar en este otro campo, es fabuloso, porque interpretamos por qué están ahí.
contanos ese ya para despedirnos, a dónde te podemos encontrar y si querés hacer alguna invitación. Bien, sí, nosotros con Ale estamos con Constelaciones Dúo, mañana viernes y sábado, ya están todos los cupos completos aquí en Catamarca, y ya el lunes comenzamos en Santiago del Estero toda la semana e incluso sábado también de la semana que viene. La experiencia de Brasil, como bien contabas anteriormente, fue maravillosa para nosotros los consteladores, para Ale y para mí, un regalo de la vida por tanta información que se pudo ver. Y estamos organizando nuevos viajes. Yo me formé viajando y eso lo agradezco muchísimo porque la verdad que la naturaleza, los lugares nos colabora de una manera increíble. Así que les recomiendo a todos. Y está seguido, o sea, volvés a Catamarca. Estamos una vez al mes. Una vez al mes, sí. 3-4 días con turnos, así que estamos... Bueno, te pueden buscar por las redes como S por cara. S por cara Constelador. Bien, un placer. Muchísimas gracias. Seguramente este no va a ser el único encuentro. Gracias, Sole. Gracias a vos. Nosotros, así, terminamos esta hermosa charla y dejamos quizás muchísimas preguntas, pero también algunas respuestas y alguna guía. Cuando nos seguimos preguntándonos, podemos indagar y seguir el camino. Nosotros nos volvemos a encontrar. Ya saben, tienen que ingresar a nuestros canales, suscribirse, pueden entrar a todas nuestras vías de comunicación, a las redes sociales y también interactuar, preguntarnos, opinar de los temas y las personas que también les interesarían que puedan estar compartiendo acá esta hermosa charla. Esto fue En Terapia, Cuerpo, Mente y Alma